Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Laura Sierra. El día de hoy vamos a exponer funciones exponenciales con mi compañera Angie Catalina Rangel. Definición: una función exponencial es una función matemática en la que una variable aparece como exponente. Forma general de una función exponencial es la función de la forma. F de x es igual a por b elevado a la x, donde a es una constante que representa el valor inicial o el factor de escala. B es la base, un número real positivo. B mayor que cero, distinto de uno. X es el exponente o la variable dependiente. En estas funciones, un número constante llamado base se eleva a la potencia de la variable. Dependiendo de la base, la función puede mostrar un crecimiento exponencial o un decrecimiento exponencial. Estas funciones son útiles para describir procesos que cambian rápidamente, como el crecimiento poblacional, la acumulación de intereses en una cuenta bancaria o la desintegración de una sustancia. A medida que la variable aumenta o disminuye, el valor de la función cambia de manera mucho más rápida. En resumen, una función exponencial es una herramienta matemática poderosa que describe situaciones donde los cambios ocurren a tasa proporcional al valor actual, permitiendo modelar una precisión, una variedad de fenómenos naturales y sociales. En la función exponencial, la variable dependiente es x, es x el exponente, y el valor de la función dependiente depende de la base. Procedimientos para graficar funciones exponenciales. Primero, identificar una función exponencial. Primero debe tener clara la forma de la función exponencial que va a graficar. Generalmente es una función que crece o decrece exponencialmente dependiendo de los valores que tome la base. Asegurarse de conocer los parámetros de clave de cada función, por ejemplo, si tiene algún desplazamiento o transformación. Segundo, crear una tabla de valores. Seleccionar algunos valores para la variable x, puede ser positivos, negativos y ceros. Luego evalúa la función en cada uno de los valores para encontrar los correspondientes valores de salida. Se comienza con valores simples como x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Si la función tiene un comportamiento especial, como un desplazamiento, elige valores que le ayuden a observar ese comportamiento. Ubicar los puntos en el plano cartesiano. Una vez se tenga la tabla de valores, ubica los puntos resultantes en el plano cartesiano. Cada par de valores x, y corresponde a un punto en el gráfico. Dibujar la curva. Une los puntos trazados con una curva suave, en el caso de la función exponencial. Si la base es mayor que 1, la curva es creciente. Si la base está entre 0 y 1, la curva es decreciente. La gráfica se acercará al eje X, el eje horizontal, pero nunca la tocará, mostrando un comportamiento asintótico. Observar las características. La punto de intersección entre el eje X, qué pena, entre el eje Y, en la mayoría de las funciones exponenciales, cuando x igual a 0x igual a 0x igual a 0, el valor de las funciones, el valor inicial o la escala de la función suele ser 1. Crecimiento o decrecimiento. Si la base de la función es mayor a 1, la curva sube rápidamente conforme x aumenta. Si la base es menor que 1, la curva baja rápidamente conforme a x aumenta. Asíntota horizontal, la curva se acerca al eje x, pero nunca lo toca. Aplicar transformaciones si las hay. Si la función tiene algún desplazamiento, reflexión o estiramiento, aplicarlo en la gráfica. Y séptimo, comprobar las características generales. La función nunca toca el eje X, ya que tiene asíntota horizontal. La curva se comporta de manera simétrica respecto a su crecimiento o decrecimiento. Gráficas de la función exponencial. Si cero es mayor a uno, la gráfica es creciente. Si cero es menor que uno, la gráfica es decreciente. Estas gráficas toman al eje de las X como una asíntota que corresponde a una línea que se acerca indefinidamente a la curva.
Transformaciones gráficas. Las transformaciones gráficas de la función exponencial se producen cuando se aplican cambios a la fórmula. Estas transformaciones alteran la posición, la forma o la orientación de la curva en el plano cartesiano. En el desplazamiento vertical, la curva, si la gráfica la gráfica se mueve hacia arriba si c es mayor a cero o hacia abajo si c es menor que cero. En la gráfica que observamos hay un desplazamiento de 3 unidades hacia arriba. En el desplazamiento horizontal, la gráfica se desplaza hacia la derecha si h es mayor a cero o hacia la izquierda si h es menor a cero. En la gráfica que observamos también su desplazamiento es de 3 unidades hacia la derecha. En el, en el, ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Estiramiento o comprensión. Si factor de A es mayor a 1, la gráfica se estira verticalmente. Si cero es menor que factor de A menor que 1, la gráfica se comprime verticalmente. Como observamos, en la gráfica se da un estiramiento vertical por un factor de 3. Reflexión en el eje X. Em, ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Reflexión en el eje X. Invierte la gráfica respecto al eje X. Esta cambia la orientación de los valores positivos a negativos. La reflexión en el eje Y refleja la gráfica respecto al eje Y, invirtiendo su crecimiento o decrecimiento. Puedes pasar la diapositiva. Aplicación. Un productor de yogur inicia un lote de fermentación con 200 bacterias de lactobacillus. Se ha determinado que la tasa de crecimiento de estas bacterias durante la fermentación es de 0,4 por hora. Bueno, en el desarrollo de este ejercicio se aplica la fórmula del crecimiento exponencial discreto, donde las bacterias se duplican a cada hora exacta. También emplea la constante de Euler, que es la base para la función exponencial natural. También se observa la tabla de valores con las horas y el número de bacterias duplicadas. En la gráfica se observa la curva que muestra un crecimiento progresivo de las bacterias con el tiempo correspondiente al crecimiento exponencial, donde su dominio son todos los números reales en el intervalo 0 a 4 y el rango todos los valores entre 200 y 990. Gracias. Muchas gracias.